Hola, muy buenos días. Soy José Antonio Morales y para mí nuevamente es un placer estar con todos ustedes. De verdad les doy de antemano las gracias por seguirnos en esta serie de webinars. Les comento brevemente. Global Webinar es un espacio virtual que tiene como propósito brindarles una serie de conferencias virtuales, obviamente, que les permiten enriquecer su profesión y ampliar sus conocimientos, impartida por panelistas líderes y expertos en su área que van desde negocios, finanzas, coaching, desarrollo humano, salud, mercadotecnia, ventas y más. Estos webinars se harán de forma frecuente, comprometiéndonos a mantenerlos informados por medio de redes sociales, correo electrónico y por supuesto por la página web que es globalwebinar.mx. También si alguien está interesado en compartir algo de su expertise o algún tema que sea relevante para la comunidad, pues bueno, pueden mandarnos un correo a info@globalwebinar, con ese al final, .mx. De verdad agradezco de antemano su valiosa participación en la creación de este espacio, que pues básicamente es para el conocimiento de todos ustedes. Voy a pasar, bueno, antes como siempre, voy a pedirles que levanten su manita si me escucharon, porque si no, hablé 2 minutos en vano. Eso debería hacerlo primero, pero no sé por qué siempre lo hago al final. Ok, se oye entonces, está perfecto. Muy bien, muchas gracias Irma, Mónica, gracias. Pues bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Él es Alex Vidal. Él es de nacionalidad española. Nació en Andorra, la Bella. Es coach. Se certificó por Impel y está avalado por la International Coaching Community. Es máster en creación, gestión y desarrollo de franquicias. Tiene un programa de coaching de vida y liderazgo. Es licenciado en economía de la Universidad de Barcelona. Tiene un título certificado en aptitud pedagógica, en especialidad de economía en el Instituto de Ciencias de la Educación. Tiene un diplomado en ciencias empresariales. Él es un conferencista, es capacitador. Eh, sus intereses y actividades es la vinculación al mundo de la formación a nivel personal y profesional. Tiene un gran interés en desarrollo personal y profesional, habiendo cursado numerosos talleres de PNL, coaching y liderazgo. Y pues bueno, un sinfín de más. Tengo como 8 hojas, le decía Alex que nunca iba a terminar con este CV. Pero Alex, los micrófonos son tuyos, bienvenidos. Muchas gracias por tu tiempo y tu espacio y sobre todo por compartir tu conocimiento. Adelante, Alex. Muchísimas gracias, José Antonio, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muy buenos días desde México y buenas tardes para los que estén desde el otro lado del charco. Bien, pues iniciamos ya porque hay mucha información, mucho contenido y espero que mucho interés en aprender un poquito más de nosotros. Así que comenzamos con una pregunta inicial. Momento de reflexión. ¿De dónde vienen tus problemas? Me gustaría que reflexionaras brevemente las situaciones negativas que tienes a día de hoy, ya sean de trabajo, familiares, de relaciones, etcétera. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de esa situación? ¿Y cuál es el punto en común a todos esos problemas o a todas esas situaciones? Puede sonar a redundante, pero hablamos de tus problemas, por tanto, la base de todo ello eres tú, que están internos, son problemas internos. Entonces, el interrogante es, si todos los problemas que tienes son internos, ¿por qué nos esforzamos en intentar resolverlos desde afuera? Entonces, bien, me gustaría que te quedaras con estas, las iremos desglosando a lo largo de este webinar. Entonces, como decía, los, todos los problemas, todas las situaciones negativas son internos, vienen de dentro de ti. Y el esquema en el que es decir, vemos que los problemas o culpamos a los demás
o pedimos explicaciones o nos repetimos que las cosas deberían de ser diferentes y todo lo exteriorizamos. Y creo que estamos perdiendo un poco la capacidad de vernos a nosotros mismos, de tomar responsabilidad y de aceptar nuestra responsabilidad. No digo que no pueda haber situaciones externas del exterior que nos afecten y que nos generen pues dolor, tristeza o otro tipo de sentimientos. Pero en definitiva, como los coaches que estén escuchando saben bien, al final los eventos son neutros y son a esos eventos, ¿no? Y decidimos comportarnos en función de cómo veamos nosotros esos eventos. Así que el esquema en el que creo que estamos y todo este proceso de desarrollo, de crecimiento, debería ir es dar la vuelta a este tener, hacer y ser en el que vivimos. Hablamos siempre de que necesitamos, en cuanto tenga tiempo, entonces montaré un negocio y finalmente seré rico algún día. O en cuanto tenga dinero, haré cualquier actividad para ser poderoso. O en cuanto tenga más contactos, pues entonces, bueno, haré conexiones con otras personas y seré poderoso. Pero siempre partimos de que necesitamos tener y a partir de ese tener poder hacer una serie determinada de cosas y finalmente convertirnos en quienes somos. Y el proceso de los 5 caminos es el contrario, va de adentro hacia afuera. En 2 aspectos fundamentales, un proceso inside out, es decir, un proceso que va de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque lo que sucede en nuestro interior se replica en nuestras conductas y acaba sucediendo, acaba exteriorizándose hacia afuera. Entonces, yo creo que esta es una de las... Estoy recomiendo un gran libro que es La brújula interior, de Alex Rovira, que habla precisamente de este poder desde nuestro interior, ¿no? Que ahora, bueno, la tecnología ha hecho que en vez de brújula interior ya muchos le hablen del GPS interior o como quieran llamarlo, ¿no? Pero sí el proceso que va desde dentro de nosotros mismos. Bien, por tanto, se trata de darle la vuelta a todo eso y de iniciar con nosotros, con nuestro ser, con quién somos para saber qué queremos hacer y por tanto, entonces, hacer. Y finalmente acabaremos consiguiendo lo que queramos. O, según otros autores, hicieron como una formulación parecida denominada el círculo de oro. Está en una de las conferencias de TED, si no las conocen, www.ted.com, una serie de charlas, de conferencias sobre diferentes temas de desarrollo, no únicamente de desarrollo humano, sino de ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Y uno de los conferencistas hablaba precisamente de ese círculo de oro. Él lo refería al tema de ventas, que generalmente las empresas parten del qué es lo que ofrezco, cuál es mi producto. A partir de ahí, algunas empresas, ya no todas, entienden un poco el cómo funciona, cuál es el proceso interno. Y muy poquitas son aquellas que se preguntan y que realmente saben cuál es el porqué de su existencia, cuál es la razón por la que existen esas empresas. Y no estoy hablando del dinero. Al final el dinero es un resultado de generar una serie de ventas, sino de un proceso más profundo, de cuál es la razón, de por qué hacemos lo que hacemos. Hay un interés en generar, pues, no sé, variedad de productos, de servicios, apoyar a los demás. ¿Cuál es esa razón de fondo, ¿no? Entonces creo que está muy vinculado con este
con esta idea de adentro hacia afuera, ¿no? De también darle la vuelta. ¿Y qué pasaría si las empresas y por tanto pues también las personas empezáramos por la parte más interna, el por qué hacemos lo que hacemos, de ahí generar un cómo lo hacemos y finalmente el qué es lo que ofrecemos. Pero si lo estamos ofreciendo cuando ya hemos dicho, cuando ya nos hemos abierto, entonces podemos generar muchísima más confianza en los demás. Bien, y por otro lado, pues obviamente los 5 caminos, hablamos de 5 grandes pilares del desarrollo, que son el crecimiento, la creación, el cambio, las creencias y el conocimiento. Y básicamente es un ciclo en el que una forma diferente de desarrollo, por así llamarlo. Estamos pues como seres humanos en constante crecimiento, aunque creo que muchas veces se da de forma inconsciente, no somos conscientes de que estamos creciendo, o crecemos casi dependiendo de las circunstancias, ¿no? Somos seres creadores también, creamos desde niños y creo que en muchos casos llega un momento, quizá la situación educativa, lo que sea, que hace que dejemos de crear y que nos olvidemos de la imaginación, de la creatividad, de la innovación, etc. El proceso de cambio pues es un proceso vital que tenemos además de varias veces a lo largo de nuestra vida. Las creencias creo que es un tema también fundamental porque en función de los cristales con los que veamos la realidad, pues así la afrontamos y así la vivimos, ¿no? Entonces, creo que es importante también profundizar en cuáles son nuestras creencias, qué creencias nos dan poder y nos posibilitan hacer más y qué creencias nos están limitando. Y finalmente, bueno, y cerrando el círculo, hablamos del camino del conocimiento. Y es un camino, obviamente, de autoconocimiento, autodescubrimiento. Entonces, la idea es desarrollar estos 5 pilares, estos 5 puntos, pero siempre teniendo en cuenta la parte interna, siempre cómo crecemos desde dentro, cómo creamos primero nosotros y después hacia el exterior, cómo cambiamos, qué creencias tenemos y cómo podemos modificarlas y cómo llegar a conocernos más y mejor. Hay algunos fantasmas que muchas veces son los que nos limitan, ¿no? Los que no nos dejan avanzar o crecer, como quedarnos en nuestra zona de confort, o vivir casi por inercia, o caer en la rutina, o generar dependencia, ya sea de otras personas o incluso de cosas, de situaciones. Y finalmente, pues los miedos, ¿no? Los miedos que pueden estar limitándonos, ¿no? Entonces, la idea también a través de este proceso, de estos 5 puntos, es, bueno, poder modificar, ¿no? A través del crecimiento, poder romper o salir de esa zona de confort, a través del camino de la creación, romper nuestros límites y ver otras posibilidades, a través del camino del cambio, pues poder generar nuevos caminos en nuestra vida y salirnos de la rutina, a través de nuestras creencias, de investigar, indagar en nuestras creencias, poder modificar la dependencia que estemos teniendo en este momento con lo que sea. Al final, dependencia se puede ver también como aferrarnos, ¿no? Creo que el desaferrarnos, el desapegarnos de cosas, de situaciones, de hechos, de muchas veces hechos del pasado, etcétera, también nos limitan, ¿no? Y finalmente el miedo se rompe con nuestro propio autodescubrimiento. Así que si les parece, vamos allá. 5 caminos: crecimiento, creación, cambio, creencia y conocimiento. El camino del crecimiento. Hay toda una corriente a día de hoy de crecimiento humano, de desarrollo. Y creo que sí es bien importante que nos interesemos, que nos conozcamos más, perdón, y también que sea un proceso desde dentro. Se trata de crecer desde dentro de quienes somos. Y eso requiere inteligencia. La inteligencia pues deriva su etimología del latín inter legere, que significa ni más ni menos que leer adentro, leer desde dentro.
Por tanto, inteligencia es la capacidad que tenemos de vernos a nosotros mismos, de leernos, de entendernos nosotros. Por tanto, la inteligencia tampoco tiene que ver con el exterior o con los conocimientos, sino es un proceso interno. Y es un proceso, por tanto, de desarrollar nuestra conciencia. Bien, aquí va la primera de las cifras. El 90% de lo que hacemos es inconsciente. 90%. Es decir, nuestro cerebro regula el 90% de todos nuestros actos, todo lo que hacemos, estemos despiertos o dormidos. Y pues al final es una forma que tenemos, o que tiene nuestro cerebro, de ahorrarnos energía. Es decir, si tomamos conciencia de las cosas, eso implica una mayor atención y por tanto implica un mayor gasto de energía, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ese mecanismo que hace que el inconsciente maneje prácticamente la totalidad de nuestras acciones. Entonces, por eso mismo yo creo que es bien alarmante que tengamos la intención, las ganas y la motivación de desarrollar nuestra conciencia y de progresivamente ir tomándonos más en cuenta, ¿no? El camino del crecimiento pues, se ha dado de formas muy distintas, desde de entender cómo funciona el crecimiento. En Occidente pues, siempre ha pesado más la razón, pues, desde Grecia, la cultura greco-romana, y ha sido una etapa de suma en el sentido de que ha buscado el crecimiento a través de captar toda la información que sea posible, ¿no? A través de leer muchísimo, de viajar, de conocer, de ampliar nuestro conocimiento, ¿no? De llenarnos de conocimiento para poder razonarlo y así crecer, ¿no? Y creo que además a día de hoy pues la tecnología nos permite que esa etapa de suma sea todavía más sencilla, más fácil, y que podamos pues devorar miles de páginas de internet y tengamos acceso a muchísima información, ¿no? Mientras que en Oriente el proceso de crecimiento humano ha sido una etapa contraria, ha sido una etapa de resta, en el sentido de que ha tratado de deshacernos o de deshacerse de todo aquello exterior, de toda esa información, de filtrar todo lo que vemos a nuestro exterior para centrarnos en nosotros mismos, ¿no? Para poder saber quién somos. Entonces creo que han sido dos modalidades pues, totalmente opuestas y que a día de hoy tenemos la capacidad de unirlas de alguna manera, ¿no? De unificarlas. Y por tanto no niego que sea bien importante la capacidad de sumar conocimientos, de tener información nueva, de aprender cosas nuevas, por supuesto. Pero de repente también sería interesante el parar y poder hacer el proceso inverso, ¿no? Y poder quitar durante algún tiempo todo aquello toda la información que estamos captando y que estamos procesando, y poder olvidarnos un poco de ella y centrarnos en nosotros. Y creo que es algo que a lo largo del tiempo hemos ido perdiendo, ¿no? La capacidad de ver en nuestro interior. Bien, hay muchas bases, por supuesto, del crecimiento. Yo me quiero centrar en dos, lo que es la atención consciente y el sentido vital. La atención consciente, al final, la forma de crecer, la forma de desarrollarnos, la forma de conocernos, es básicamente a través de la toma de atención, de ser conscientes y sobre todo ser conscientes en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En el aquí y en el ahora. Hablaremos más adelante de eso. Y es tan sencillo como empezar a tomar en cuenta, empezar a estar más atentos a lo que hacemos y a por qué lo hacemos. Y por otro lado, es como otra de las bases o del fundamento del crecimiento es poder llegar a conseguir a tener un sentido vital, un sentido de nuestra vida. ¿Lo tenemos? Es decir, ¿cuántas personas simplemente pues viven, tienen un trabajo y cuando les preguntas cómo vas, pues bueno, voy tirando, ahí voy haciendo, o incluso el peor, el no me puedo quejar, ¿no? Como queriendo decir que todavía podría estar peor la situación, ¿no? Entonces, creo que es también fundamental el encontrar cuál es ese sentido vital, cuál es ese para qué que nos mueve, ¿no? Y si lo tenemos, entonces podemos ser capaces de crecer de una forma mucho más consciente, ¿no? Y sobre todo con esa atención.
El problema, uno de los problemas es que tenemos un montón de ruido a nuestro alrededor. Y creo que a día de hoy es cuanto más ruido tenemos, ¿no? Y más interferencias y bueno, sí es verdad que la tecnología nos apoya y nos ha dado muchas más posibilidades. Creo que también a veces la propia tecnología también nos está generando más ruido, más interferencias, más parar de repente para contestar mensajes o para perdernos simplemente, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo largo del proceso de crecimiento humano hay muchas posibilidades, ¿no? Creo que una de las fundamentales para poder eliminar ese ruido es la meditación o lo que se denomina ahora el mindfulness, la atención plena, que lo que provoca es sintonizar un poco en nuestro interior, ¿no? En nuestras frecuencias interiores y empezar a quietar todo ese ruido. Y también hay un ruido interno. Yo creo que básicamente es porque no practicamos el acallar nuestra mente, ¿no? Nuestra mente está, pues eso, como decíamos antes, el 90% de todo lo que hacemos es inconsciente, por tanto, está continuamente hablándonos, ¿no? Y la meditación pues también nos puede llevar a un proceso de acallar esas voces externas o internas. Bien, y hablando de crecimiento también es interesante, y creo que aquí quizá pueda ser un poco controversial o controvertido, lo cual creo que es interesante, y es ver un poco cuáles serían los límites de nuestro crecimiento, hasta dónde quieres llegar. Y la frase de qué es lo que arrastra, lo que lleva a algunas personas a hacer actos espectaculares, a conseguir superar sus propias expectativas o las expectativas de los demás y dejar una huella. Entonces, ¿cuál sería ese elemento que nos permite crecer más allá de lo que somos capaces? Y creo que una de las que hay muchos elementos, por supuesto, pero una de las que tiene más puntos no es otro que la ambición. Y bueno, si han visto, si conocen Los Simpsons, supongo que identificarán el personaje, el señor Barnes. Y creo que tiene su sentido el haber puesto esta fotografía, porque al final, pues buscando en Google imágenes de ambición, la gran mayoría eran imágenes de la ambición vista desde el punto de vista más malvado, más de adquirir el máximo poder posible, de adquirir y de generar riquezas a costa de lo que sea, por encima de quien sea, ¿no? Y creo que esa idea es la que en muchos casos nos ha limitado a decir, no, pues ser ambicioso es malo, por tanto no voy a dejar de lado la ambición. Con lo que tengo, pues ya voy tirando, ya mi vida funciona, entonces no quiero querer más, no quiero ser más grande, porque eso me puede llevar a una situación pues negativa, ¿no? Puedo convertirme en alguien que no quiero ser, ¿no? Pero por otro lado, la ambición pues tiene la otra cara de la moneda y es esa fuerza interna que nos impulsa y que nos permite crecer más allá de nuestras posibilidades. Y que sin ambición, pues creo que estamos limitando nuestro potencial y nos estamos quedando por debajo de quien realmente somos. Así que una de las preguntas que me gustaría hacerles, me gustaría que pudieran reflexionar es hasta dónde llega tu ambición. ¿Eres una persona que se conforma y que, pues bueno, no me quejo de la vida que tengo? ¿O eres una persona que busca salir y sobresalir y ir creciendo cada día, ir más allá de lo que esperas y sobrepasar tus propios límites? Bien, ahí dejo la pregunta. Y bueno, como un poco más light, más en plan chistoso, ¿no? Cuál es esa curva de la ambición, pero creo que también refleja muy bien cuál es la situación que muchas veces ocurre en nosotros, ¿no? De iniciar, en este caso del chiste, iniciar la universidad con unas aspiraciones muy altas, de voy a comerme el mundo, voy a ganar el premio Nobel, etcétera, y conforme pasa el tiempo, esa motivación va decayendo. Muchos le llaman ese choque con la realidad, pero creo que es falso. O sea, es como chocar con una creencia de que la realidad no da más de sí y por tanto, pues al final acabamos con aspiraciones y con ambiciones muy por debajo, ¿no? de lo que teníamos antes. Y creo que eso muchas veces pasa en nuestra vida, ¿no? Como que en la etapa de más juventud, pues tenemos mucha fuerza, muchas ganas de hacer cosas,
y de repente, pues nuevamente sale la expresión, la vida te golpea, ¿no? La realidad te golpea. Y creo que no es así, que la realidad somos nosotros quien la conformamos. Entonces, que el dejar caer nuestra ambición y nuestras ganas de hacer cosas, lo único que nos llevan es a una situación de rutina, de decaimiento, de abatimiento y de rendirse, ¿no? Pues bueno, ante quizá un sistema que no sea el más apropiado para que desarrollemos al límite nuestras potencialidades, pero está únicamente dentro de nosotros. Bien, felicidad. No quiero hablar mucho de la felicidad, simplemente son dos puntos en los que me gustaría centrarme. Por un lado, la felicidad también es algo interno, depende de nosotros, es un estado de nuestro ser. Entonces, como muchas otras cosas, la felicidad parece que también la buscamos siempre afuera, la buscamos a través del tener dinero o el esquema de vida de mucha gente de voy a dedicarme a trabajar todo lo posible y todas las horas que sea posible para así generar dinero y en un futuro, cuando ya lo tenga, entonces ser feliz y poder dar ese dinero, o con ese dinero comprar cosas para mi familia y ser feliz con ellos, ¿no? Y entonces buscamos la felicidad afuera, desde el tener, desde el tener y desde ahí hacer y de ahí ser felices, ¿no? Entonces creo que también es importante que le demos la vuelta y la felicidad depende exclusivamente de nosotros. Por tanto, hay millones de fórmulas, de rituales de la felicidad, ¿no? Y bueno, si quieren una definición, pues yo creo que lo más fácil es que vayan a Facebook y yo creo que cada día deben tener entre 5 y 10 fotografías o frases referentes a lo que es la felicidad y cómo alcanzarla, ¿no? Así que sí, solo quería centrarme en esa parte de que depende exclusivamente de nosotros. Y por otro lado, como numerosos estudios determinan, el nivel o el grado de felicidad que tenemos depende en gran medida de si estamos centrados en nuestro presente. Entonces creo que es otra de las preguntas importantes. ¿En qué momento estás viviendo? ¿Vives en el ahora? ¿Vives en el presente, en el aquí, en lo que está pasando ahora mismo? ¿O estás únicamente mirando un futuro, visualizando un futuro que todavía no llega o mirando constantemente hacia atrás, hacia un pasado que ya pasó? Y de ahí sale también otra de las cifras importantes, y que la verdad es que casi esperaba que fuera mentira, que fuera una exageración, pero sí son varios los estudios que hablan de que pasamos el 47% de nuestro tiempo consciente o despierto divagando. Entonces, como forma también de crecimiento, de generar esa mayor conciencia, ese nivel de atención, también me gustaría que captaras o que te dieras cuenta cuánto tiempo al día pasas divagando. Cuántas veces estás únicamente dando vueltas a ideas y pasando de una idea a otra, ¿no? sin tomar acciones concretas. Bien, y finalmente, pues bueno, como coach, pues me queda al final de cada uno de los caminos una serie de preguntas, ¿no? Preguntas que creo que es importante que nos hagamos, ¿no? Y para avanzar en ese camino de crecimiento, pues es bien importante cuáles son tus principios, qué es lo que te mueve, cuáles son tus valores. Si eres coach, pues seguramente ya habrás hecho el ejercicio de generar un listado de valores y de ahí analizar y extraer los que sean más importantes para ti. Si no lo has hecho, pues de todos modos, creo que es bien importante. Busca, si quieres, en Google o anota los valores, una serie de valores y de ahí analiza cuáles son los valores a los que tú más importancia le das. ¿Qué emociones sientes con mayor asiduidad? Hay estudios que hablan de que únicamente al final del día pasamos solo por 6 o 7 emociones, no más de esas. Entonces, ¿cuáles son tus emociones predominantes? Y por tanto, y siguiente pregunta, ¿cómo te condicionan esas emociones? ¿A qué te llevan? ¿De qué manera te hacen ser esas emociones, ¿no? Pues si estás con permanente enfado, pues ¿cómo vas a actuar de forma enfadada? Si estás con tristeza, pues ¿qué te va a hacer que actúes de forma triste, ¿no? Entonces,
también ver de qué otra forma, cómo podrías cambiar esas emociones. ¿Cuál es tu nivel de ambición? Lo veíamos antes. Y también es importante para no caer en el hecho del no quiero ser ambicioso porque eso es malo, ¿no? Sino realmente y en base a una forma de ser, de saber qué es lo que quieres, poder determinar hacia dónde quieres ir. Y finalmente, ¿cuál es tu nivel de conciencia en este momento? Y hacer también una visión desde tu pasado hasta el día de hoy, qué es lo que has ido generando y dónde te encuentras y dónde te encuentras respecto hacia dónde quieres llegar. Bien, segundo camino, el camino de la creación. Me gusta mucho esta frase, lo he usado en otras presentaciones. La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer resolvería la mayoría de los problemas del mundo. Y creo que ahí depende también mucho de cuál sea nuestro nivel de conciencia. Y si estamos en atención y somos conscientes de quién somos y de qué queremos, entonces sí somos capaces de hacer muchísimo más. Por tanto, la pregunta, ¿qué quieres crear en tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Para ello es bien importante saber cuál es tu fuerza interna. Nuevamente hablamos de un proceso de dentro hacia afuera. Crear desde dentro hacia afuera. No empezar a crear desde el exterior, no empezar a construir algo si no lo tenemos primero en nuestro interior. Entonces, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es esa fuerza interna? Y a partir de ahí poder decidir qué es realmente lo que quieres hacer. Y evaluar si lo que estás haciendo se parece en algo a lo que realmente quieres hacer o hay una gran desviación. Y si hay esa desviación, pues, ¿qué es lo que puedes hacer para disminuirla, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer para acercarte a lo que realmente quieres crear? Bien, más cifras. Tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Hay quien dice que entre 90 y 120.000 pensamientos al día. Bueno, sí es importante o sí es interesante quizás esa cifra, pero más allá de eso, lo que para mí es realmente alarmante es que repetimos cada día más de un 90% de nuestros pensamientos. Es decir, que día tras día tras día, el 90% de lo que pensamos es siempre lo mismo. O sea, desde que nos levantamos, yo creo que cada día repetimos los mismos pensamientos. Cuando nos bañamos, repetimos los mismos pensamientos. En nuestro trabajo, repetimos los mismos pensamientos. ¿Qué podemos generar diferente si estamos repitiendo constantemente lo mismo una y otra vez? Por tanto, como ejercicio, pues obviamente ahora no hay tiempo, pero sí me gustaría que lo hicieras en algún momento, si puede ser este mismo fin de semana. Toma nota de 10 pensamientos que repitas diariamente. Y ahí, o sea, el simple hecho de hacer el ejercicio ya te está generando algo nuevo, algo diferente, que es empezar a tomar conciencia. Y a partir de ahí, una vez los tengas, ver qué es lo que te están generando esos pensamientos y de qué forma podrías modificarlos por otros. A ver, si son pensamientos que te llevan a hacer cosas, que te llevan a crecer, pues adelante. O sea, los pensamientos que te sirvan, por supuesto, no los modifiques. Pero si los pensamientos son de otro día hay que ir a trabajar, qué pereza me da levantarme, o qué pocas ganas tengo, o no estoy haciendo lo que quiero, o mi vida no me gusta, entonces creo que vale la pena ahí analizar de qué forma podrías modificarlo. Bien, el camino de la creación habla de crear un futuro, pero sin tener en cuenta tu pasado. Porque creo que en muchas ocasiones, cuando nos planteamos nuestro futuro, y cómo sería tu futuro ideal, automáticamente buscamos cuál ha sido nuestro pasado. Entonces, para poder comparar, para decir si hasta ahora he llegado hasta aquí, yo creo, o haciendo una inferencia, una progresión, creo que podría llegar hasta tal nivel, ¿no? Pero o sea, al final eso no es otra cosa que limitar nuestro potencial de crecimiento. Entonces, ¿qué sería crear un futuro? Empezar visualizándolo, sin tener en cuenta lo que has hecho. O sea, dejando tu pasado, empezando de cero, como si tomaras una hoja en blanco y desde ahí empezaras a dibujar tu futuro.
Es decir, mientras estemos vinculados o tan ligados a nuestro pasado, nuestro futuro no podrá ser muy diferente. Entonces, si queremos pasar de nivel, si queremos realmente generar un futuro muy distinto, una de las cosas importantes es borrar. No borrarnos, no se trata de olvidarnos de nuestro pasado, pero sí dejarlo de lado para considerar hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos lograr. Bien, vuelvo a insistir en la misma idea, crear desde adentro, crear desde lo que quieres de verdad, desde lo que de lo que estás llamado a ser o a hacer en esta vida. Ahí, bueno, obviamente la motivación es un factor importante para crear, ¿no? Hay dos tipos de motivación, la motivación extrínseca y la intrínseca. Y hay también estudios que han analizado cuál es la fuerza de estos dos tipos de motivación. Y se hizo el estudio para una serie de empresas en las que analizaba cómo funcionaban cuando se realizaba o se daba una motivación extrínseca para lograr un resultado. Es decir, se hacían pruebas a diferentes trabajadores y les decían, pues bueno, si consigues hacer esta actividad o resolver este problema, te vamos a pagar tanto. Motivación extrínseca, un bono, acciones de la empresa, lo que sea, ¿no? Es decir, te pago más para que trabajes, motivación extrínseca. Versus la motivación intrínseca es la que sale de nosotros. Hacemos algo porque queremos hacerlo, porque nos nace, porque realmente estamos dispuestos, ¿no? Y de ahí sale una motivación para ganar algo para nosotros, pero no por un factor externo, sino por lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Y esos estudios se demostraron que en muchos casos la motivación extrínseca no es que no funcione, es que incluso llega a ser negativa. Parece que en muchos casos esa motivación acaba limitando las posibilidades de resolución de problemas o de creatividad. Entonces, y funcionamos muchas veces, las empresas funcionan en ese esquema, ¿no? Bajo el esquema de una motivación desde fuera, trabaja más y te pago más, o genera más y te pago más, ¿no? Entonces, por eso hablo de crear desde adentro, desde cuál es tu profundo deseo de crear. Bien, creatividad, innovación, imaginación. ¿En qué momento perdimos todo eso? En sesiones que he dado de creatividad, en muchos casos he hecho el ejercicio de hacer un pequeño examen a los alumnos. Entonces, les pedía que de forma muy rápida dibujaran cosas como una casa, una persona, un avión. ¿Y cuál era el resultado? Pues bueno, ahí tienen los dibujos pues más típicos que salían. Y estoy hablando no de dar clases a niños, sino de dar clases a adultos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros de pequeño, que nos pasábamos muchas horas dibujando cosas, llegó un momento que lo dejamos, que lo abandonamos. Por tanto, si ahora te digo, dibuja una casa, ¿cómo lo vas a dibujar? Pues quizás si eres arquitecto harás algo un poco distinto. Ya la figura de la derecha hasta tiene algo de perspectiva, pero si no, la forma básica en la que creamos, en la que dibujamos, es nuestro recuerdo de cuando teníamos 3, 4 años. Entonces creo que eso afecta. O sea, desde chiquitos, desde pequeños, tenemos una gran capacidad de imaginación, creatividad, innovación. Y pues bueno, que ahí quizá esté también el sistema educativo en el que estamos, el sistema económico, en el que si eso no va a dar dinero, pues deja de hacerlo. Si la imaginación no va a hacer que generes un producto, pues entonces deja de imaginar. Creo que sí ha hecho mucho daño, ¿no? Y por tanto, por eso considero que es importante ese camino de la creación para volver a recuperar, para recuperar nuestra imaginación, nuestra capacidad de crear cosas, nuestra capacidad de innovar. Y regresamos a la pregunta, ¿qué quieres crear en tu vida? ¿Qué es lo que quieres generar para ti y para los tuyos? Creatividad. ¿Cómo desarrollarla? ¿Cómo podemos generar más creatividad? Pues bueno, buscar cuál es ese elemento que nos hace, ese tema que nos mueve, eso aquello que de alguna manera está en nuestro interior, que a veces tiene forma pues de hobby o de algo que lees
que te encanta. Yo, por ejemplo, descubrí que a mí que me apasionaba el tema del desarrollo, del coaching y que quería dedicarme a eso a través de un proceso de búsqueda y hasta que me di cuenta que yo leía muchísimo de todo esto, me encantaba, o sea, el libro que llegaba a mis manos o curso que pudiera hacer de desarrollo lo tomaba, pero lo había considerado siempre como un hobby. Hasta que dije, bueno, si me gusta tanto, ¿por qué no dedicarme a ello? Bien, la creatividad también está muy vinculada con la pasión, nuestra pasión interna. Entonces también hay que buscar de qué forma podemos generar esa pasión, que creo que en muchos casos la tenemos muy dormida, ¿no? La creatividad implica constancia, trabajo y control. Sí, o sea, quizá tenemos la idea de crear y del brainstorming y de la locura, ¿no? Pero ese momento es bien importante, pero a partir de ahí, para poder crear, requerimos una constancia, ¿no? Si no, a los 2 días se nos olvida y volvemos a lo de siempre. Y finalmente, y un aspecto que también se va repitiendo, es que crear implica salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad. Entonces también sale la pregunta, ¿estás dispuesto a romper y a salir de tu zona de confort para crear lo que tú quieres en tu vida? Bien, imaginación, lo que comentaba antes. ¿En qué momento dejaste de hacer volar la imaginación? De pequeños yo al menos me pasaba el día imaginando cosas. Y pues, los amigos imaginarios y cuando jugaba me imaginaba pues que todo un universo me creaba, ¿no? Y a día de hoy pues creo que nos hemos estancado en nuestro desarrollo de la imaginación. La visualización también es una gran herramienta para generar cómo quieres que sea tu presente, cómo quieres ser realmente tú a día de hoy y de ahí generar un futuro. La intuición al final también tiene mucho que ver con tu autoconciencia y tu nivel de atención. Entonces, también es algo que se puede entrenar. Si estás atento, si estás aquí en el ahora, puedes lograr y ganar mucho en intuición. Y la generación de nuevas ideas, el denominado efecto Medici, que no es otro que crear nuevas cosas a partir de cosas ya existentes, ¿no? Al final, pues, las innovaciones no es crear algo de la nada, sino es buscar elementos que ya existen y combinarlos de maneras pues, que no se habían combinado hasta el momento. Bien, por tanto, preguntas relacionadas con la creación. ¿Qué quieres crear en tu vida? ¿Qué es aquello que te apasiona y que quieres generar? ¿Qué has ido dejando de lado por falta de tiempo, por falta de dinero? ¿Qué planes tienes y que no estás cumpliendo? De no, es que no es el momento, es que más adelante, es que cuando la situación cambie, es que cuando tenga dinero. ¿Qué has dejado de lado y qué podrías volver a recuperar? ¿Cómo desarrollas tu creatividad y hasta dónde llega tu curiosidad? Creo que es otra de las capacidades que hemos ido dejando que se duerman, la curiosidad. Y podemos generar y podemos crecer en gran medida si somos capaces de desarrollar esa curiosidad, del querer saber qué hay detrás, qué hay en el fondo. Y en primer lugar es qué hay detrás y qué hay en el fondo de nosotros para poder más adelante ver y preguntarnos por cosas del exterior. Bien, si les parece y antes de seguir podríamos realizar algunas preguntas. También me interesaría saber si siguen vivos, si hay alguien escuchándome. Y pues bueno, pues entonces que tengan la oportunidad de hacer alguna pregunta y romper un poquito y callarme yo un poquito y a partir de aquí continuar con el webinar. Mi querido Alex, muy interesante todo lo que planteas y por supuesto que te están escuchando y por supuesto que hay preguntas. Incluso la primera te la leo, es de Gabriela Gómez. Hola, ¿cómo puedo medir mi nivel de ambición y mi nivel de conciencia? Bien, al final en todos estos temas, como estamos hablando de temas internos, creo que es fácil el buscar un punto de comparación exterior, porque así funcionamos, mirando afuera qué hay o comparándonos con otras personas. Yo creo que lo importante es que tengamos la capacidad de compararnos con nosotros mismos
y por tanto de hacer quizá como un histórico, mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, aquí sí lo veo como algo válido, y ver cuál ha sido tu proceso de creación, tu proceso de crecimiento, tu proceso de conciencia, en qué es lo que ahora ves que antes no veías. Y de ahí entonces poder hacer una progresión hacia futuro, ¿no? Ya, mira, aquí hay otra pregunta de Irma Rodríguez. Te dan las gracias, Gabriela, por tu respuesta. Irma Rodríguez, ¿cómo desarrollo mi creatividad? Pues bueno, la creatividad, hay mil maneras de desarrollar la creatividad. Comentaba, pues eso, la herramienta de la visualización, creo que es bien importante. Simplemente cerrar los ojos y empezar a buscar, a crear cosas nuevas, a imaginar posibilidades para ti, para tu vida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Qué es lo que no está funcionando y de qué formas? Pero de forma libre, como eso, como un brainstorming interior. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué crees que podrías hacer? En coaching hay muchas herramientas para el desarrollo y para buscar posibilidades nuevas. Una de las preguntas que se hace es, si tuvieras una varita mágica y pudieras solucionarlo, ¿cómo lo solucionarías? ¿No? Eso creo que nos rompe un poco nuestro esquema de racional. Y a partir de romper ese esquema es cuando podemos acceder a las capacidades de nuestra creación, de nuestra creatividad y de nuestra imaginación. Ok. Irma te da las gracias por tu respuesta. Mónica nos pide que si puedes hacer una diapositiva para atrás de la que tienes puesta ahorita, porque no alcanzó a leerla o quiere leerla. Una hacia atrás. Okay. Yo creo que ahí está. Tania ¿Es esta, Velázquez, Mónica? déjame ver si me contesta. Yo supongo que sí, si es la anterior, sí, dice que gracias. Ok. Nos pregunta Tania Velázquez, ¿cómo Ajá. puede una persona totalmente estructurada y alejada durante mucho tiempo del acto creativo empezar a desarrollarla si no tiene acercamiento a las artes en general? ¿Puedes recordarme algún ejercicio para apoyar a un coachee en esta circunstancia? Ok, pues yo creo que hay mil maneras de generar esa creatividad, de romper con esa estructura. Entonces, quizá un regreso al pasado, cerrar los ojos al coachí y recordar, hacer que la persona recuerde cuando era pequeño, qué es lo que hacía, cómo jugaba, qué es lo que imaginaba. Yo creo que eso es innato, no hay nadie que no haya imaginado de pequeño, que no haya jugado, que no haya creado universos, que no haya imaginado cualquier tipo de aventura, ¿no? Entonces, quizá hacerle recordar a la persona, porque es algo que sigue teniendo, es el famoso niño interior que simplemente lo tenemos dormido, ¿no? Lo hemos dejado de lado, lo hemos apartado. Entonces es hacer recordar a la persona cómo era de pequeño, con qué jugaba, qué le gustaba hacer, qué le apasionaba, qué era lo que más le gustaba en el mundo. Le gustaba pues ir a ver un partido de fútbol y se imaginaba toda la afición, o se imaginaba él jugando, o se imaginaba él siendo astronauta, lo que sea. Y de ahí volver a hacer, o sea, yo creo que con eso estamos generando ya un rompimiento, un quiebre con esa estructura, ¿no? Que quizá el tiempo ha ido moldeando, ¿no? Entonces, a partir de esa rotura, pues volver a hacer a la persona imaginar y qué es lo que te gustaría hacer y o sea, dejando de lado, si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que realmente te apasiona? Y de ahí poco a poco ir como que yendo un poco más profundo, ¿no? Para lograr qué es lo que la persona quiere, ¿no? Y después, pues ejercicios de volver a dibujar, ¿por qué no? O sea, simplemente yo creo que el hecho de dibujar, ¿cuántos de vosotros o de nosotros, vaya, ya hace años que no dibujamos, ¿no? Pues el solo acto de dibujar nos está hablando del lado del cerebro
que desarrolla toda esa parte, ¿no? Estamos dejando un poquito de lado la parte racional. Yo creo que escuchar música, hacer visualizaciones, todo lo que tenga que ver con las artes, o ir a ver un espectáculo, todo aquello, o las propias películas, y meternos en la piel del protagonista, todo eso está formando parte de nuestra creatividad. Muy interesante, Alex. Fíjate que si puedo agregar algo más a Tania, recordemos que tenemos dos hemisferios, ¿no? También, y el eje de las creencias, por ejemplo, en el coaching, es una excelente herramienta para poder desfundamentar sobre todo la limitante del no tener la competencia, llamémoslo así, de la creatividad, ¿no? Aunado a lo que estás comentando, nada más, ¿no? Recordando un poquito esta parte de las creencias que yo pienso que su coachía debe estar limitándose en ese sentido, ¿no? Y alguna creencia debe haber ahí que no desarrolla su creencia. Pero Ajá, bueno, sí. si te parece bien, vamos a una última pregunta. Hay varias preguntas todavía aquí. A ver, mira. Ju Cepeda. Hola, Alex. Muy interesante como siempre. Mi pregunta es cómo poder hacer que un cliente participe en el proceso creativo de su proyecto. Cómo lograr que rompa su propio miedo. Es algo muy similar, ¿no? Lo que estábamos hablando. Pero adelante si quieres contestar. Pues sí, bueno, sería interesante ver el miedo a qué, ¿no? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? ¿Cuál es ese miedo? ¿Es un miedo a crear? ¿Es un miedo a desarrollar esa parte creativa? Y ver qué hay en el fondo, ¿no? Porque yo creo que vaya, sí debe haber una creencia fuerte, ¿no? Si tiene miedo a desarrollar una parte de creatividad, ¿no? No sé si crea que eso le puede limitar a nivel racional o que no sé, lo identifique con hacer locuras o con... Y no creo que sea malo hacer locuras, ¿no? Tenemos también la capacidad de razonar hasta dónde queremos llegar, ¿no? Hasta dónde somos capaces o qué locuras podemos hacer, ¿no? Vaya, cada quien tendrá sus límites. Pero sí creo que la parte importante es ver cuál es ese miedo, ¿no? Y de ahí, pues el proceso creativo, pues yo creo que regresa un poquito a lo dicho anteriormente, ¿no? Hay muchas maneras de generar o de crear recrear ese proceso de creatividad, ¿no? Y bueno, me gusta saber que hay mucho interés en esa parte de la creación, ¿no? Simplemente aprovecho para comentar que este es un webinar muy rápido, una visión muy rápida de los 5 caminos, y que todo esto se desarrolla de forma más grande en un taller. Estamos hablando de 6 sesiones de 4 horas por sesión, por tanto 24 horas, en los que cada una de las sesiones se centra en uno de los caminos y por tanto se profundiza mucho más y con ejercicios, etcétera. Y creo que al final son 24 horas, es decir, es un día de tu vida en el que se puede aprovechar para profundizar mucho en quién eres, en cómo podemos generar cosas nuevas, en cómo podemos crear y hacer realidad nuestros sueños. Muy bien, Alex. ¿Te parece si contestamos una última pregunta y sigues? Venga, perfecto. Mira, Karina, Tania te da las gracias por la respuesta. Karina Silva nos pregunta, se me hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo puedo entrenar mi intuición? Por favor, un ejemplo. Ok, al final, bueno, hay varias definiciones de intuición y es que ahora no recuerdo el nombre del libro. Hay un libro que habla precisamente de la intuición y hace referencia a ese proceso pues rápido de no más de 2-3 segundos en el que captamos una serie de informaciones del exterior y enseguida nos hacemos una idea, ¿no? Conocemos a alguien y antes de que empiece a hablar, solo al verlo, captamos una serie de información de microgestos, gestos que muchas veces ni siquiera son conscientes. Vemos pues cómo ha vestido, la cara, etcétera, y de ahí lo combinamos con imágenes de otras personas y enseguida nos sale una información de esta persona sí me puedo fiar, de esta persona no, hay algo que no sé que tiene pero que no me gusta. Y cuando decimos hay algo que no me gusta y no sé lo que es, estamos hablando de esa parte inconsciente, de esa parte que no, el cerebro no procesa, no hay un lenguaje, no hay un vocabulario para eso, ¿no?
Entonces, y de ahí nos generamos una intuición, o sea, de ahí generamos una impresión y entonces en función de los conocimientos y de la manera en que juntamos la información, generamos una intuición, ¿no? Y la forma de generarla es, pues una es el proceso de estar atento, de estar, si estás en el presente y estás viendo algo, puedes captar muchísima más información que si vas pues como zombie o medio dormido en el que pierdes muchísima información del exterior. Entonces, creo que es bien importante para entrenarla el tomar la conciencia del aquí y el ahora y el tomar conciencia de la atención plena, del poder captar al máximo la información tanto de nuestro interior como de nuestro exterior, ¿no? Y finalmente es el proceso de escucharnos. Si somos capaces de escuchar esa voz interna, no el ego, sino esa voz que nos guía de alguna manera, de ahí podemos sacar información muy valiosa. Pero para escucharla tenemos que ser capaces de callar toda esa información, de callar todo ese ruido que tenemos, tanto ruido externo como ruido interno. Entonces, creo que es bien importante el acallarnos a nosotros mismos para que nuestro ser sea el que hable y sea el que capte esas intuiciones. Ok, pues si quieres, vamos, te dar las gracias, Karina. Algunos de nuestros escuchas nos están dando por aquí El poder de la intuición de David Topi, otro libro que puede ser Educar la intuición, otro que dice 5 ejercicios para desarrollar la intuición, método Silva. Entonces, bueno, igual todo eso puede ser interesante. Y pues adelante, Alex, no te quito más el tiempo, adelante con el webinar. Bien, perfecto. Pues entonces, vaya, me da gusto saber que sí, que están escuchando y que no se han dormido. Así que, con más ganas, seguimos. Y vamos ahora al camino del cambio. Bien, ya empezamos con una frase potente. Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl. Y él fue alguien que realmente tuvo una capacidad inmensa de modificar su realidad, de modificar sus creencias, de modificar sus valores para poder hacer las proezas que hizo, ¿no? El poder sobrevivir a esos campos de concentración y el poder finalmente teniendo la oportunidad de huir y decidiendo quedarse, ¿no? Entonces, para situaciones tan extremas como las que pasó él, volvemos, y por eso es creo que el núcleo de este webinar, el volvemos al interior, ¿no? Entonces, todo parte de nosotros. Por tanto, el proceso de cambio, no le veo sentido un proceso de cambio externo si por dentro no estamos dispuestos a realizar ese cambio, ¿no? Bien, por tanto, sabemos que la vida es cambio, la vida es cambio y no hay de otra, ¿no? No hay otra opción. Aunque nuestro organismo, nuestro cuerpo, se resiste a cambiar. También es una forma, de la misma manera que antes hablábamos de que nuestro cerebro procesa el 90% de nuestras acciones de forma inconsciente, también nuestro organismo, también nuestro cerebro se resiste al cambio, porque el cambio implica modificar una serie de cosas, como la estructura de nuestros pensamientos, modificar actitudes, modificar hábitos. Y por eso buscamos, o sea, al final estamos formados por una idea de gastar el mínimo de energía, ¿no? Entonces, cambiar implica mucha energía, implica salir de lo conocido, ¿no? Les recomiendo mucho una película, es de dibujos animados, es de caricatura, los Croods, una familia de la prehistoria, y creo que es muy ilustrativo porque el papá, el troglodita, su idea era pues no salir de la cueva, ¿no? Al final también es un poco la idea del mito de la caverna. No salir de la cueva porque salir implicaría mucho peligro, ¿no? Afuera estaban los animales salvajes, entonces era solo salir corriendo para buscar la comida y volver a entrar, ¿no? Entonces,
creo que es ilustrativo de cómo actuamos, ¿no? Desde lo cómodo, desde lo conocido. Entonces, por eso tenemos tanta resistencia al cambio. Pero eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad de modificar y de cambiar. ¿Y por qué? Pues porque al final nuestro cerebro está adaptado para el cambio, es decir, sí lo permite. Una cosa es que no sea lo que más le gusta a nuestro cerebro o que se resista, pero sí, nuestro cerebro tiene una alta plasticidad, es decir, una gran capacidad de modificarse. Y por tanto la conducta es algo que sí se puede modificar en gran medida. La base, y esta frase es de un doctor, de un neurocirujano, si no me equivoco, de la Universidad Ramón y Cajal, que se dedica específicamente a analizar esa plasticidad cerebral, ¿no? Y esos cambios a nivel de sistema nervioso, a nivel neuronal. Por tanto, es lo que dice que el sistema nervioso se modifica por la repetición. Y eso creo que sí nos lleva a través de lo que hablábamos de nuestra zona de confort, de repetir los mismos hábitos, ¿no? Y de caer en la rutina. Por eso caemos en rutinas o tenemos hábitos, por una simple repetición, ¿no? Entonces, la repetición también nos puede, si hacemos algo distinto y lo repetimos una y otra vez, también podemos desarrollar el cambio en nosotros. Bueno, como decíamos, la vida es cambio y por tanto cada etapa de nuestra vida está marcada por un conflicto. Ese conflicto es lo que al final nos hace pues, enfrentarnos, nos hace luchar y nos hace crecer, ¿no? Nos permite desarrollarnos. Por tanto, tras cada conflicto hay una manera en la que buscamos la resolución del mismo. Ahí está el cambio. Y tras el cambio generamos crecimiento, ¿no? ¿Cuándo cambiamos? Pues bueno, en general parece ser que únicamente cambiamos cuando ya estamos, por decirlo de alguna manera, al borde del abismo. Cuando nos sentimos excesivamente incómodos, cuando somos infelices o cuando estamos tan insatisfechos que decimos ya no puedo más. Y ahí es el momento en el que cambiamos, ¿no? Y creo que es importante ver que muchas veces no nos damos cuenta de en qué situación estamos viviendo, por vivir en un estado más dormido que despierto, ¿no? Entonces quizá estamos incómodos en muchas situaciones de nuestra vida y ni siquiera somos capaces de verlo. Es decir, volviendo al tema del camino del crecimiento, si somos capaces de crecer a nivel de escucharnos, de escuchar qué es lo que queremos, de escuchar nuestro fondo, lo que nos está gritando, que sabemos que no está bien y que hay que cambiar, pero si no somos capaces de escucharlo no vamos a modificar nada. Entonces, ese proceso de autoescucha y de atención plena nos permite escuchar realmente si estamos en una situación incómoda, si no estamos satisfechos con la vida que tenemos, y entonces podemos generar el cambio. Es decir, no se trata aquí de esperar a que estemos incómodos, infelices o insatisfechos, sino de ver que realmente creo que hay una gran insatisfacción en este mundo. Y bueno, a veces simplemente nos quejamos, pero no hacemos nada más porque en el fondo pues ni siquiera nos hemos atrevido a ver cuánto nos molesta esa situación, ¿no? O nos ha faltado ver alternativas, ¿no? Bien, por tanto, el proceso de cambio. También hay mil posibilidades para realizar cualquier tipo de cambio, ¿no? Para mí, si hemos pasado por esa fase de crecimiento y generamos conciencia y atención, yo diría que tenemos más del 50% del cambio hecho. Pero el cambio no se puede dar sin conciencia y sin atención. Solo por decir, esto no me gusta, lo voy a cambiar. Si no hay un proceso interno de reflexión, a lo mejor lo cambiaremos un día y al día siguiente volveremos con lo mismo. Entonces, la única manera de generar cambios reales y duraderos en nuestra vida es ser consciente, es ver el fondo de por qué y para qué queremos cambiar. Nuevamente vuelvo a la parte interna, cambio interno de percepción. El cambio tiene que venir de nosotros, desde quienes nosotros somos.
no mirar únicamente algo que no nos gusta y quererlo cambiar. Tenemos que ver si hay coherencia, si ese cambio que queremos hacer es coherente con nuestro yo interior, con lo que realmente somos, ¿no? Si está de acuerdo con nuestros valores, a nuestros principios, etc. Por tanto, tenemos que cambiar nosotros. El proceso de pequeños cambios, pues obviamente en nuestro organismo se niega o se resiste a cambiar porque también ve que un cambio grande no va a poder asimilarlo, ¿no? O no sabe qué es lo que va a pasar en un futuro tras ese cambio, no sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, una buena manera, en parte, de engañar a nuestro cerebro es trocear. Es como la frase, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Es partir de esa meta, de ese cambio que queremos generar y trocearlo y partirlo en metas más pequeñas, ¿no? Y hacer cambios de forma más breve, ¿no? Así también funciona el proceso de coaching, ¿no? El coachee tiene una meta, un objetivo a lograr. Entonces, pues bueno, vamos paso por paso, ¿no? Que es lo que, si esa meta la quieres, ese cambio lo quieres generar no sé, en 2 meses, pues qué es lo que tendrías que hacer hoy. O hay un proceso que es el inverso, ¿no? Si en 2 meses quieres tener tu meta, en mes y medio, ¿en qué punto deberías estar? Para atrás, en un mes, ¿qué es lo que tendrías que haber hecho? Y en 15 días, ¿dónde tendrías que estar? Y por tanto, hoy, ¿qué es lo que tienes que hacer para que en 2 meses esté tu meta cumplida, ¿no? Perder para ganar. Al final, el cambio implica un perder algo para ganar algo. Y creo que uno de los factores limitantes del cambio es que no estamos dispuestos a perder muchas veces, ¿no? Entonces es como que nos negamos a querer perder. Y por tanto también es importante ver la parte positiva. ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Qué es lo que voy a ganar con ese cambio? Y valorar si realmente la ganancia que voy a tener es mayor que la pérdida, ¿no? Por supuesto, implica decisión y compromiso, y ese compromiso también tiene que ver con nuestras actitudes y nuestra forma de ser, ¿no? Por tanto, el proceso de crecimiento contribuye al compromiso y, por tanto, contribuye al cambio. Y también sería interesante ver cuáles son los precios de no cambiar. Y esos precios de no cambiar me llevan a un punto que para mí fue bastante impactante cuando lo leí. Y se recoge en el libro Lamentos de los moribundos, que fue una enfermera que realizó pues, entrevistas y conversaciones con enfermos terminales y les preguntó qué eran aquellas cosas de las que se arrepentían cuando, pues bueno, cuando ya no les quedaba mucho tiempo de vida, ¿no? Y aquí están como los 5 lamentos, como dice, que más se repitieron, o los más fuertes. Y era, pues desearía haber tenido la valentía de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Desearía no haber trabajado tan duro. Desearía haber tenido la valentía para expresar mis sentimientos. Desearía haberme mantenido en contacto con mis amigos. Desearía haberme permitido ser más feliz. O quitando el más, ser feliz. Creo que esta posibilidad, este ejercicio que también les pediría y que en el taller de los 5 caminos, en el camino del cambio realizamos, damos un tiempo para esto precisamente, es analizar cómo te gustaría ver en el momento, hacer una visualización y verte con 80, con 90 años y decir de qué no quisiera arrepentirme. Entonces, para no llegar a esto, es decir, te gustaría llegar a decir, o sea, después de estar trabajando durísimo durante muchos años, que al final de tu vida digas, es que me hubiera gustado no haber trabajado tanto, para estar más tiempo, para haber estado más tiempo con mi familia, con mis amigos. Perdí el contacto con ellos porque tenía mucho trabajo y el trabajo no me permitía ver a mis amigos y decía, bueno, no hay problema, más adelante tendré la oportunidad de verlos y cómo lo fuiste arrinconando, ¿no? Y el ser feliz, porque otra vez volvemos a lo que decía, la felicidad parte de dentro, de nosotros, y parte del ser. No tenemos que realizar un camino para ser felices, sino que tenemos que partir de nuestra felicidad.
Por tanto, si esto te llega y te gustaría cambiar y te gustaría llegar al final de tus días con un sentimiento de hice lo que debía, o estoy satisfecho con la vida que tuve, o no tengo estos debería, quizá eso también pueda ser una fuerza importante para generar el cambio que quieres en tu vida. Bien, y las típicas preguntas de final del camino, ¿no? ¿Qué quieres cambiar de ti? ¿Qué quieres cambiar? Como decía, primero tú y después el exterior, ¿no? ¿Qué quieres cambiar en tu vida? ¿Cuál es tu miedo al cambio? ¿Qué es lo que te está deteniendo a cambiar? Para así analizar qué gano, qué pierdo, y ver realmente si ese miedo es mayor que tú o tú eres mayor que ese miedo. ¿Cuáles son los precios que estás pagando por no cambiar? ¿Cómo sería tu vida si cambiaras? ¿Y qué quieres decirte al final de tu vida? Volviendo al tema anterior, al lamento de los moribundos. Bien, preguntas que espero que tengan la oportunidad de responder. Bien, camino de la creencia. Todos los progresos personales comienzan con un cambio de creencias. Al fin y al cabo, la creencia también es un cambio, por supuesto, también implica una creación, una modificación de algo existente en nosotros y, por supuesto, genera crecimiento. Por eso los 5 caminos están íntimamente relacionados entre sí. Pero sí considero que la creencia al final es uno de los aspectos más importantes, porque al final es nuestro filtro a través del cual creamos nuestro mundo, construimos nuestra realidad personal. Es importante saber que las creencias son generalizaciones, es decir, no una creencia es una generalización, es decir, una creencia viene de una experiencia anterior, tanto nuestra propia como de otras personas. Y entonces inferimos que lo que nos pasó nos va a seguir pasando, o lo que nos dijeron era verdad entonces y va a seguir siendo verdad para siempre. Entonces no es un caso concreto, es decir, vemos una situación y enseguida nuestra creencia nos manda a un pasado en el que creímos que las cosas eran así y pensamos que así van a seguir siendo. Son irracionales, no vienen por la razón, vienen porque inmediatamente se generan asociaciones de ideas con esas creencias que en algún momento nos construimos o generamos. Y finalmente influyen mucho, en gran medida, en nuestras capacidades y conductas, ¿no? Así que hay importancia ver cuáles son las creencias que tienes. En coaching únicamente vemos 2 tipologías de creencias. O sea, no hablamos, ya no vamos a hablar de creencias, de diferentes tipos de creencias, que son religiosas, sociales, personales, etc. No, las limitamos a 2. Las que te dan poder y las que te lo quitan. Y creo que es una buena clasificación de creencias, porque así podemos enfocarnos en cuáles son aquellas creencias que a día de hoy no te están permitiendo hacer lo que quieres hacer con tu vida. Cuáles son aquellas creencias que te están cerrando, que te están bloqueando para crecer. Y ese hecho de ver cuáles son esas creencias también implican esa capacidad de atención que decíamos antes, esa capacidad de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? La ecuación básica de creencias en PNL, en programación neurolingüística, es que tenemos un estado presente, a ese le sumamos, o sea, con una serie de recursos, podemos generar un estado deseado, ¿no? Que sería como cuál es nuestra meta, dónde estamos ahora, dónde queremos llegar y, por tanto, qué recursos vamos a utilizar o podemos conseguir, podemos obtener para generar lo que queremos. Y ahí hay que restarle las interferencias y las creencias entrarían a formar parte de esas interferencias, ¿no? Aprovecho para ver que el coaching sí se enfoca en ver el paso del estado presente, el estado actual, al estado deseado, ¿no? Y aquí por eso en los 5 caminos hago mucho énfasis en que a veces creo que damos por hecho cuál es nuestro estado actual, cómo somos, y creo que no siempre es tan claro, ¿no? Y que hay la oportunidad de rascar para llegar a profundo y saber realmente quiénes somos. Bien, por tanto, las interferencias. Se habla de que hay 3 tipos básicos de interferencias y es porque
o sea, para realizar el cambio, ¿no? La persona no quiere cambiar o hay una parte de la persona que no quiere cambiar, porque a veces hay una recompensa secreta por no cambiar o por no modificar la creencia, o hay muchas veces que es de forma inconsciente, ¿no? O sea, que la persona no quiere cambiar y ni siquiera sabe por qué, ¿no? Pues es el segundo punto, la persona a veces no sabe cómo cambiar. O finalmente no hay un compromiso, entonces, pues bueno, si no hay compromiso también la base del cambio se desmorona, ¿no? Porque puede ser un cambio de un día y al día siguiente volver a regresar a lo de antes, ¿no? O a lo de siempre. Bueno, creencias personales hay muchísimas, entonces también me interesaría que te preguntaras cuáles son tus creencias. Y ahí, pues el ejercicio de los 10 pensamientos al día creo que también, perdón, tienen que ver con esas creencias, ¿no? Te repites o te dices, no puedo, muchas veces, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no soy capaz, es difícil, hay que sufrir, pues para vivir para vivir bien hay que sufrir, el dinero es malo, creo que es una de las creencias también que nos han pesado mucho en nosotros, nadie te ayuda, no lo merezco. Y lo que hablábamos antes, ¿no? De la ambición es mala y por tanto pues la desecho. Esa es una creencia y tenemos la capacidad de modificarla. Y tenemos la capacidad de modificarlo a través del reencuadre, que no es otra cosa que cambiar el significado a nuestra creencia. Es decir, el primer paso es identificar cuáles son aquellas creencias que nos están limitando en nuestra vida. ¿Qué es aquello que te limita? ¿Qué es lo que te dices que no te está permitiendo llegar a ser a quien eres o hacer lo que quieres hacer con tu vida o a ser quien quieres ser en tu vida, ¿no? Entonces es importante ver qué es lo que me detiene. No, es que creo que yo no puedo conseguir llegar hasta donde quiero, o que no soy capaz, o que no tengo las herramientas, o que, no sé, ver realmente cuál es esa creencia, ¿no? Para poder entonces reencuadrar, poder modificar el significado, ¿no? Entonces, también es interesante ver cuál es la intención positiva de esa creencia. Si la tenemos es porque algo bueno hay, ¿no? Detrás. O sea, tenemos la posibilidad hay tres tipos de reencuadre en coaching y uno de ellos pues, es el ver cuál es esa intención positiva. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo de la madre que habla de su hijo, de que su hijo es, pues por ejemplo, del protegerlo de forma muy, muy fuerte, ¿no? Entonces el niño dice, no, es que mi madre me protegió demasiado y eso me limitó a lo mejor en mis posibilidades de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la intención positiva? Pues bueno, a lo mejor me protegió tanto porque me quería mucho y porque pensaba que era la mejor manera para protegerme y pensaba que eso podía ser bueno para mí, ¿no? Entonces, detrás de todo lo que hacemos hay una intención positiva. También es importante ver cuál es esa intención, ¿no? Y finalmente, el proceso de invertir la creencia. Entonces, es decir, ¿cuál es la creencia que te está limitando y por qué creencia positiva? ¿Cómo podrías darle la vuelta a esa creencia negativa? ¿Por qué hay ese no puedo? ¿Y cómo sería el sí puedo, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay todo un proceso y pues no hay tampoco el tiempo para darlo en su totalidad, ¿no? Pero vaya, buscar muchas veces ejemplos de nuestra vida anterior en la que sí conseguimos lograr o sí vimos que la creencia que tenemos era diferente o no funcionó. Entonces, volver a traer esos ejemplos en el pasado para ver que sí podemos y entonces trasladarlos al futuro, ¿no? Darle la vuelta a esa creencia y convertir la creencia limitante en una creencia empoderadora. Y finalmente, el último de los caminos, el camino del conocimiento, que no deja de ser el cierre a todo y para mí la base de todo, ¿no? El autoconocernos, el conocernos a nosotros mismos. Y eso ya lo decían los griegos pues hace más de 2000 años. O sea, en el santuario de Delfos estaba la frase de conócete a ti mismo, ¿no? Y estamos hablando de casi 2500 años. Y en esa época tenían mucha, o sea, sí había todo un proceso de importancia del hecho de conocernos a nosotros.
Y creo que a día de hoy lo estamos obviando o creemos conocernos y sin profundizar. Entonces, para mí es esencial. Si no nos conocemos a nosotros, no haremos de nuestra vida lo que queremos. Nos limitaremos con menos de las herramientas que tenemos. Y creo que no estamos en esta vida para conformarnos con menos de lo que queremos lograr. Bien, pues las preguntas básicas para autoconocernos, ¿no? La famosa pregunta de quién eres, cuál es tu sentido interior, para qué vives. Entonces, si no nos hacemos estas preguntas, pues bueno, seguiremos pues divagando, seguiremos en la nube, en un estado de inconsciencia o de semi-inconsciencia, ¿no? Se dice que hay dos estados principales de conciencia, el dormido y el estado de vigilia, ¿no? Pero yo creo que no, porque cuando estamos despiertos seguimos estando profundamente dormidos. Por tanto, ¿para qué vives? Me gustaría que te hicieras esa pregunta y de forma más concreta, ¿para qué te levantas cada mañana? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Y eso creo que no es una pregunta sencilla, no sé si ya te has hecho esa pregunta, si ya la has realizado en algún momento, pero de ahí, o sea, del análisis de esa pregunta, puedes lograr ver cuál es realmente tu futuro, dónde está tu poder, qué puedes hacer para generar la vida que quieres. Bien, el camino del conocimiento, también hay muchas formas y muchas posibilidades, ¿no? Me centro en tres y que de alguna manera hemos estado repitiendo, ¿no? La autoescucha, el tener la capacidad de escucharnos a nosotros. Creo que también otro libro pues, básico y que diría que prácticamente todos conocemos, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, hace un buen ejercicio y yo en su día cuando lo leí realicé ese proceso de escucharme, de convertirme en observador de mis propios pensamientos, ¿no? Y darme cuenta de la maraña de pensamientos que tengo, ¿no? Que tenía. Entonces creo que sí es un ejercicio bien interesante el poder hacer, ¿no? El poder convertirnos en observadores de nuestros pensamientos. El poder vernos como si fuera desde afuera de nosotros y prestar atención a todos esos pensamientos y todos esos ruidos, ¿no? Y de ahí yo creo que si lo mantenemos iremos eliminando ese ruido y cada vez irá quedando menos y al final podremos tener una mayor capacidad para escucharnos, para escuchar nuestro fondo, ¿no? Eso, por supuesto, está muy vinculado con la atención y con la observación y la autoobservación. Entonces, estar atentos. Y estar atentos, vinculado con el tercer punto, en el aquí y en el ahora. Es decir, por supuesto, no es que debamos dejar de ver nuestro futuro. Sí es importante para crear nuestro futuro, pues visualizarlo. Y también nuestro pasado nos puede decir muchas cosas, nos puede dar mucha información para saber okay, si en el pasado hice esto, qué es lo que no quiero volver a repetir, ¿no? Pero más allá de momentos puntuales, al final es importante que estemos conscientes en el aquí y en el ahora, en lo que estoy haciendo ahora mismo, en este instante, para mí y para mi vida y para mi futuro. El camino del conocimiento, pues, nos permite descubrir nuestra verdadera identidad, todo nuestro potencial. Yo creo que en general no tenemos ni idea del potencial real que está dentro de cada uno de nosotros. Nuestro propósito, ¿está claro? ¿Tienes claro cuál es tu propósito de vida? ¿Sabes cuál es tu destino? Creo que es esencial, que es básico, y eso no lo tenemos a día de hoy en el sistema educativo, no fomenta para nada el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y sin eso yo creo que estamos viviendo a medias, estamos viviendo pues esos semi-dormidos. Y que hay miedo, por supuesto, hay miedo a cambiar, hay miedo a crear, hay miedo a crecer, hay miedo a cambiar nuestras creencias. Pero el miedo se rompe, se quiebra totalmente con el autoconocimiento. En el momento en el que creces y te conoces cada vez más,
los miedos disminuyen, porque cuando sabes quién eres, cuando sabes cuál es tu verdadero potencial, sabes y te das cuenta y descubres que eres mucho mayor que todos los miedos que puedas tener. El camino del conocimiento, desde el autoconocimiento, regresamos, va desde nosotros, desde el ser. Requiere aumentar nuestra conciencia en el presente, en el aquí, en el ahora, una atención consciente, un sentido vital que decíamos al principio. ¿Cuál es ese sentido vital? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? Requiere también de ambición para no limitarte, para no ser menos de lo que puedes llegar a ser. Y requiere crear desde adentro, crear ese conocimiento desde dentro de nosotros. Así que hasta aquí el webinar. Únicamente me queda recordarles que decir la palabra agua no moja. Y creo que es significativo, porque puedo decir todo lo que, soltar toda la información que quiera, o pueden leerla, o pueden verla en otros sitios, pero eso no nos va a generar ningún cambio si no estamos dispuestos a tomar acción. Entonces, bien, es una invitación para que no nos quedemos con esto, con un, pues mira, pues fue interesante o me gustó y ya, regresar a nuestra vida de siempre, a nuestro piloto automático y seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Es una invitación a decir, ok, este es un primer paso, de aquí, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué es lo que realmente quiero crear? ¿Cómo quiero crecer? ¿Qué creencias estoy dispuesto a modificar? ¿Y de qué forma me conozco y hasta dónde quiero conocerme, ¿no? Y para ello, pues también mi invitación al taller, que probablemente sea a finales del mes de abril, es decir, ya dentro de poco más de un mes. Entonces, pues bueno, ahora en la última diapositiva está mi correo electrónico. Entonces la pregunta, si regresando, retomando la primera de las preguntas, ¿quieres seguir en tu 90, 47 y 90%? Es decir, en que el 90% lo lleve tu inconsciente, y el 90% de todo lo que haces sea tu inconsciente, de seguir manteniendo un 47% de tu tiempo que estés en la nada, en la niebla, y seguir repitiendo una y otra vez el 90% de tus pensamientos cada día, o quieres salir de todo esto, quieres romper con esto. Depende exclusivamente de ti. ¿Cuál es tu camino? Muchas gracias. Mi querido Alex, muy interesante, y ojalá, pues digo, la gente se ponga en contacto contigo para poderse inscribir en este taller que presume ser muy interesante. Al principio, bueno, en el intermedio, comentabas que el curso es de 6 días, de 4 horas, 24, y ahí vas a hablar de los 5 caminos. ¿El sexto día para qué? Dime, perdona. ¿El sexto día para qué sería? El último es un cierre, es como una conclusión, Okay. En el que se recoge, pues bueno, todos los aprendizajes, ¿no? Como para no quedarnos solo con el ahí, porque al final los 5 caminos, como hemos visto, están interconectados y están vinculados entre sí, ¿no? Entonces, para poder hacer ese cierre del círculo y poder hacer un cierre en el que hayamos visto realmente cuáles han sido nuestros avances en los 5 caminos. Ya, qué interesante. Oye, vamos a abrir los micrófonos, si te parece, a ver si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerte, como para finalizar esto. Les pido, por favor, si tienen alguna pregunta, levanten su manita y yo con mucho gusto les abro el micrófono. Si no, pueden hacer la pregunta de manera escrita y la leemos, y también la responde Alex con mucho gusto. Mientras nos levantan la manita, vamos a ver, aquí hay una pregunta. Dice, aquí tengo un poco de dudas porque tengo a 2 Irma Rodríguez y una me dice que es Andrés. Entonces, no sé si el sistema o algo, no sé, ya saben que, como digo, la tecnología es lo único que no es seguro en la vida. Pero mira, nos pregunta, ¿cómo desarrollar mi creatividad? Bien, bueno, ya habíamos hablado un poco de eso antes. Ajá.
Pero bueno, decía, hay múltiples formas de desarrollo de la creatividad, ¿no? Entonces, pues desde regresar a ese pasado, recordarlo, visualizarlo y de ahí volver pues a generar la chispa, ¿no? que habíamos tenido y que hemos perdido. Volviendo a dibujar, es decir, desarrollando la parte de nuestro cerebro que es vinculada con las artes, con la creatividad. El escribir, por ejemplo, el inventar un relato, eso inevitablemente te genera desarrollar tu creatividad, ¿no? Haz un relato corto, escribe un libro, escribe un artículo, busca información de cosas que te gusten, que te apasionen, dibuja, haz cosas que no habías hecho, haz cosas distintas, sal un poco de esa rutina, de esa zona de confort. Te digo, hay mil maneras de desarrollarla. Hay otra pregunta. Erac Navarro nos dice, ¿existe alguna diferencia entre creencia y paradigma? Si es así, ¿cuáles son las posibilidades de romper con los viejos paradigmas y crear los propios? ¿Hay alguna técnica que nos compartas en el taller? Wow, bueno, yo creo que sí que están como que muy vinculados. Al final las creencias sí se vinculan con una especie de paradigma que podemos tener de nuestra vida, ¿no? Entonces, al final el cambio de paradigmas no dejan de ser cambio de creencias internas, cambio de quiénes somos en realidad, o cambio de qué es lo que nos está limitando, ¿no? Entonces, para generar un nuevo paradigma, para generar una nueva realidad, pues básicamente es un proceso de cambio de creencia. Entonces, pues bueno, al final es uno de los aspectos básicos del coaching, porque una de las principales cosas que nos limita para conseguir lo que nosotros queremos son las creencias que nos dicen que no somos capaces de obtenerlo, ¿no? Más que la metodología. Es decir, si tienes claro que el cómo aparece, ¿no? La manera de hacerlo aparece. El problema está que muchas veces es un tema interno, y por eso he repetido y he recalcado mucho que es un proceso interno, ¿no? Entonces, pues bueno, en el taller habrá la oportunidad de realizar ejercicios de cambios de creencia, ¿no? Y al final, pues en un proceso de coaching, pues también pues con todo gusto podemos profundizar en cuál es ese paradigma a cambiar, cuál es esa creencia a cambiar y cambiarla. Ok, nos preguntan, si aún no sé muy bien lo que quiero, ¿funcionaría imaginarme lo que quiero llegar a ser o quién quiero llegar a ser? Por supuesto, por supuesto. Creo que es una de las preguntas que debemos estar constantemente haciéndonos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Y no eres el único. Creo que es algo también bastante generalizado. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que quiere. Y no sé si no hay un momento óptimo en el que te llega esa información, ¿no? No hay ni siquiera una edad. Yo creo que cuanto antes empecemos a tomar conciencia de nosotros, antes podremos descubrir qué es lo que queremos y quién queremos llegar a ser, ¿no? Entonces, pues eso, mientras lo estamos descubriendo, es un ejercicio pues de los mejores que podemos hacer, empezar a imaginarnos cómo me gustaría ser, cómo me visualizo yo dentro de 20, 30, 40, 50 años, haciendo qué, cómo sería un día de mi vida dentro de 40 años, por ejemplo. Y hacerlo y visualizarlo y de forma lo más vívida posible. Y cómo te levantas, dónde estás, cómo es tu casa, con quién estás, quién hay a tu alrededor, cómo trabajas o qué es lo que estás haciendo en ese momento. Y de ahí va saliendo qué es lo que realmente te gustaría. Y entonces a partir de ahí puedes empezar a descubrir, pues esto me estoy dando cuenta que me gusta tanto que quiero dedicarme a ello. Entonces no es un proceso pues ni fácil ni difícil, simplemente requiere tiempo, requiere sobre todo atención y autoescucha. Poder eliminar del ruido, o sea, yo creo que cada día deberíamos tener un rato para nosotros, pero de verdad, no para pensar en nuestros problemas, sino para interiorizar en quién somos, en hacernos estas preguntas, todas las que han ido saliendo en el webinar, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero?
cuál es mi fuerza interna, mi ambición, qué me dice, qué quiero hacer, qué quiero crear con mi vida, qué quiero hacer de este mundo, ¿no? Pues Alex, mira, muchas personas te dan las gracias, que está muy buena la presentación. Hay muchas preguntas que te haré llegar vía correo, si no tú ya pusiste tu correo ahí. También los invito a que cualquier pregunta, duda, aclaración, costos, relaciones, fechas exactas con relación a tu taller, pues te las hagan llegar directamente a Alex. Alex, de verdad te doy las gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento, por compartir con nosotros. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar para finalizar tu participación. Pues nada, nuevamente y también agradecer a todos por su paciencia para aguantar toda esta charla. Espero que realmente haya servido de algo, ¿no? Que se hayan quedado al menos con alguna idea, con algo de, mira, esto sí lo voy a aplicar, o estas preguntas sí las quiero hacer, o este ejercicio, o me he dado cuenta de que mi creatividad, pues sí tengo pues, potencial de desarrollarlo, o hay cosas que he dejado de hacer y realmente voy a ver cómo compaginarlo para hacerlo. Es decir, en la medida en la que haya podido conseguir esto, pues ya me doy por satisfecho. Y por supuesto, pues cualquier otra duda, un comentario que quieran hacer, pues abierto a recibir, o sus sugerencias, para definir más del taller. Yo también pues les puedo hacer llegar todo el detalle de precios, fechas y horarios de este taller de los 5 caminos. Y pues bueno, para lo que requieran, aquí me tienen. Y gracias también, José Antonio, por la oportunidad de estar aquí hoy y por haber tenido la invitación, ¿no? para que pueda compartir con ustedes este conocimiento. Hombre, Alex, al contrario, pues amigos, damos por terminado ya este webinar muy interesante. Les recuerdo seguirnos el próximo 2 de abril. Vamos a tener otro webinar que es Marketing con Coaching. Lo da un coach también certificado por la ICC de la ciudad de León. Y les repito, el correo electrónico por si tienen algún tema interesante que compartir con todos nosotros, es info@globalwebinar.mx. Y si quieren volver a escuchar este webinar o referirlo, recomendarlo a alguien que ustedes conozcan, simplemente mándenles el link de la página y pueden escuchar estos y otros que hemos hecho y seguiremos haciendo. Este espacio es para ustedes. Mi nombre es José Antonio Morales. Me despido. Fue un placer estar con ustedes en estos micrófonos el día de hoy y hasta la próxima emisión. Alex, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, José Antonio.